Eh, Primero que nada, un agradecimiento a todos ustedes por su tiempo y en especial también a la ANFEC por la invitación y por dejarnos estar aquí y dar esta plática que esperamos sea de mucha utilidad. Me presento, yo soy Mauricio Garza, responsable del área de corporativos de Compass Group. El día de hoy estaremos viendo o estaremos platicando sobre lo que nos espera en términos económicos y financieros este año, ¿no? Para esta plática nos estará acompañando, por un lado, Luis Yance. Luis Yance es el director de inversiones de Compass Group. Luis Yance tiene una experiencia en el medio de 18 años. Entró a la firma en 2012, ¿no? Él es responsable de las estrategias en México, de las exitosas estrategias de Compass Group. Él él es administrador de empresas por la Universidad de Tulane y tiene un MBA con honores de la Universidad de Nueva York, ¿no? Por otro lado, Nicolás Donoso tiene 10 años en la firma, en Compass Group. Es coportafolio manager de las estrategias de renta variable. Él cuenta con 10 años de experiencia en el medio, igualmente de analista y coportafolio manager en estrategias de acciones chilenas. Y son especialistas del tema y hoy nos estarán dando una plática muy interesante, sobre todo después de lo que ha pasado, de los últimos sucesos como el COVID, la parte política, etcétera. Vienen temas muy interesantes y espero que sean de utilidad, sobre todo para la toma de decisiones informada y todos estos temas les ayudará seguramente a tomar mejores decisiones. Sin más preámbulo, le dejo la palabra a Luis Yance para que nos platique de lo que nos espera este año. Perfecto, pues gracias Mauricio, buenos días a todos, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros y pues entremos al grano. La idea es un poco conversar con ustedes, oye, ¿cómo estamos viendo la economía mexicana para este 2022? Y de ahí mi colega Nicolás va a ir aterrizándolo a los diferentes clases de activos donde vemos las oportunidades, etcétera, ¿no? Si arrancamos con México, yo creo que siempre me gusta arrancar por este slide, que es en donde mostramos el crecimiento económico en los últimos 6 sexenios y medio. Y como saben, México tiende a crecer alrededor del 2,5%. Digamos, es estructural y es algo que no vemos cambiando en el corto plazo. Pero en el 2020, en la crisis del COVID, al ser una economía abierta, altamente dependiente de exportaciones y del flujo comercial, pues nos vimos muy impactados y en el momento en que entramos en una crisis global, dado el COVID, México cae 8,5%, ¿no? El año pasado, les diría yo, la expectativa era baja, la expectativa era de recuperación de 2,5% o 3% para el año, dado que pues no hubo estímulos fiscales en el 2020 que nos ayudaran a reactivar la economía. Sin embargo, nuestro gran socio comercial, Estados Unidos, tuvo una muy buena recuperación y eso nos permitió crecer básicamente el doble de lo que se esperaba a principios de año. La economía mexicana creció alrededor del 5% y lo que vemos este año es que vuelve a su senda de crecimiento de alrededor del 2,5%. Mucho tiene que ver con algo de desaceleración que vamos a ver en nuestro socio comercial, que es Estados Unidos, el retorno a la normalidad en términos de crecimiento económico para México. Entonces, no es que se venga una desaceleración necesariamente muy importante, simplemente que el año pasado el crecimiento fue muy por encima del promedio, dado, digamos, que el hueco que teníamos que tapar de cierta manera por la crisis del COVID en ese sentido. Y cuando lo vemos, ese 2,5% parecería poco, pero al final del día es mucho más alto de lo que vemos hoy en la región, ¿no? Hoy en la región estamos viendo crecimientos más alrededor del 2%, que es Brasil, más alrededor del 0%, entonces el 2,5% de cierta manera nos vuelve a la normalidad en México y sigue siendo un crecimiento atractivo, ¿no? Ahora, siempre decimos que hay dos Méxicos, ¿no? Y en ese sentido esta vez no ha sido diferente, el México del norte y el México del sur, como podrán ver en la gráfica de la izquierda, el México del norte y centro norte, todos caen más o menos a la misma
velocidad durante la crisis en términos de actividad económica, pero el norte se recupera muchísimo más rápido, ¿sí? A tal nivel de que ya para el tercer trimestre del año pasado se encontraba muy cerca de los niveles pre-COVID, pero inclusive en la parte del empleo formal, el norte se recupera mucho más rápido. Digamos que esta tendencia de acortar cadenas de suministro, de ya tener un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, le ha permitido a México en el margen ir ganando de cierta manera competitividad y por ende la zona del norte, que es más orientada a exportación, se ha visto más beneficiada y a tal punto que estamos viendo niveles de empleo inclusive por encima de lo que veíamos pre-COVID, ¿no? Obviamente el sur se ha venido recuperando, obviamente mucho más lento, digamos que al principio la naturaleza de la crisis hizo que el sur, que es un poco más turístico, especialmente en la zona de playas, tuviera una recuperación muy lenta al principio. Hoy se está acelerando esa recuperación, pero al final del día esta doble dinámica que siempre hemos visto en los últimos años de un norte versus un sur, un norte creciendo mucho más, se acentúa y por eso el 2,5% de crecimiento económico en México. La realidad es que nos gusta ir más allá de y vemos estados creciendo muy por encima de eso, 3, 4, 5, 6%, lo cual genera oportunidades de inversión interesantes, ¿no? Entonces, eso por el lado del crecimiento económico y como mencionaba al final del día, nuestro gran socio comercial nos ha hecho una ayuda pasado claramente y la ayuda del socio comercial viene de esa nota. No, la obvia tiene que ver con las acciones, como sabemos, el 80 van a, van a Estados Unidos. Y del 80%, básicamente el 80% es manufactura, unas cadenas de suministro bastante integradas, eso nos ha ayudado mucho. Y también vemos el tema de las remesas, ¿no? Al final del día, más del 95% de las remesas que se reciben en México vienen de Estados Unidos. Y como pueden ver, las remesas, de cierta manera, no solo no sufrieron en la crisis, sino que se aceleraron. Y hoy estamos viendo niveles de alrededor de 52 billones de dólares de remesas al año. Esto es importante porque muchos, ahorita lo vamos a hablar un poco, sí, la inversión está débil, pero para darles un dato, la inversión extranjera directa el año pasado fueron 31 billones de dólares. Las remesas fueron 52. Entonces, claramente, digamos que la falta de estímulo fiscal en México sí nos golpeó, pero de cierta manera el estímulo fiscal que se dio en Estados Unidos se vio reflejado positivamente en México vía un aumento significativo de las remesas, ¿no? Entonces, digamos que eso es un poco lo que estamos viendo a nivel, a nivel remesas y a nivel Estados Unidos. Y tal vez el lunar un poquito más negro tiene que ver con la parte industrial que estamos viendo. Y sabemos que en el mediano largo plazo es un sector altamente competitivo que ha sido el que ha jalonado el crecimiento a México, pero en el corto plazo, a pesar de que ya se recuperó a niveles, la manufactura en particular se recuperó a niveles pre-COVID, la construcción no lo ha hecho. La construcción viene débil, inclusive desde la posesión de Andrés Manuel López Obrador, la falta de licencia, las demoras en trámites y obviamente la incertidumbre. Algo rebotó post la crisis, pero pues siguen niveles débiles. La manufactura no, pero en el muy corto plazo, uno de los sectores más importantes en manufactura, que es la producción de vehículos, sí viene débil. Y viene débil no tanto por temas de demanda, sino viene débil más que todo por temas de oferta. La escasez de semiconductores ha hecho que al final del día la producción de autos caiga de manera significativa. Es algo que vemos recuperándose muy gradualmente, pero va a tomar tiempo, ¿no? Pero va a tomar tiempo, chance a segunda mitad, en la segunda mitad de este año deberíamos ver mejoras en ese sentido. Ahora, la buena parte, les diría yo, está más que todo en la parte de consumo, ¿no? En la parte de consumo un poco lo que vemos es una recuperación bien importante de las ventas mismas tiendas, no solo a nivel general, sino a nivel de tiendas departamentales. Obviamente las remesas ayuda a que la movilidad ha estado un poco más fuerte relativo a lo que fue en las primeras olas. Al principio de la crisis hubo muchas promociones y la realidad es que el consumo fue muy resiliente en términos generales y lo que estamos viendo es que es cada vez menos impactado por las nuevas olas de COVID, a tal punto que ya estamos viendo inclusive en la parte departamental, que uno tendería a pensar que es un poco más discrecional. La verdad es que la segunda mitad del año pasado básicamente estuvimos
con niveles de ventas muy por encima de los que traíamos pre-COVID. Entonces, un poco demuestra que sí, la economía como tal no está en niveles pre-COVID, pero hay muchos sectores en la economía que sí lo están, y uno de ellos es el consumo. Tal vez dentro de consumo la parte que está un poquito más débil en recuperarse, un poquito más lenta en recuperarse, ha sido turismo, ¿no? Ha sido turismo, obviamente, por la naturaleza de la crisis. Sin embargo, lo que vimos el año pasado fue un incremento importante a medida que los programas de vacunación aumentaron y la gente fue perdiendo el miedo a salir, a montarse en avión, etcétera. Pues lo que vimos fue un crecimiento de tráfico de pasajeros muy importante el año pasado. Todavía no estamos a niveles pre-COVID, por eso todavía estamos viendo un año bien importante en términos de crecimientos, pero igual como vemos dos Méxicos, aquí también vemos dos Méxicos en términos de destinos, ¿no? Los destinos de playa, afortunadamente no podemos ir a la playa vía Zoom, y por ende la gente se ha volcado muy fuerte a los destinos turísticos de playa. Otro tipo de destinos turísticos no han tenido la misma suerte, pero al final del día, como ven, Los Cabos, Puerto Vallarta, Cancún, ya traes niveles de 10, 20, hasta 30% de tráfico de pasajeros por encima de lo que estábamos en niveles pre-COVID. Obviamente las zonas un poco más industriales, un poco más de turismo, no playa, todavía se han visto resentidas. Es algo que esperamos que se recupere durante este año, pero también estamos viendo, digamos, que esa temática a dos pasos, ¿no? Y finalmente, uno de los lunares negros de corto y mediano, y ojalá no sea a largo plazo, ha sido el tema de la inversión, tanto privada como pública. Si recordaremos, hace un poco más de una década, en la última crisis grande que se vivió en la crisis financiera global, pues la inversión pública era el 6% del PIB. Hoy es básicamente la mitad de eso. Y no vemos un incremento importante en esta parte pública. Sí hay muchos proyectos como insignia de la actual administración, pero son proyectos de bajo valor agregado para la economía y que han venido demorados, que el aeropuerto, que la refinería, etcétera. Ahí van, chance y se estabiliza alrededor de los 2,5, 3%, pero no lo vemos como un motor de crecimiento importante. Y la parte privada, que también venía recuperándose post-crisis del 2008-2009, alcanzó niveles muy cercanos a los 20%, que es donde deberíamos estar para aumentar de largo plazo la productividad. Pues se ha estancado en la actual administración. En el 2019 una caída importante, 2020 otra caída fuerte, muy relacionada obviamente por el tema de COVID. Algo de rebote vemos este año, especialmente inversiones que habían sido aplazadas por muchos años, pero no lo vemos al final del día como un gran motor de crecimiento. Muchos de los sectores en México que podrían atraer sumas significativas de capital, como es el sector de infraestructura, como es el sector de energético. La verdad es que la incertidumbre política en esos sectores y las pocas oportunidades no le han permitido a la inversión privada despegar, entonces no es algo que veamos como el gran motor de crecimiento hacia adelante. Sí vemos que la industria hoy pasa por un bache difícil en la parte automotriz, pero se va a recuperar. Consumo pasa por un buen momento, la inversión no tanto, ¿no? Y eso un poco les da un panorama de cómo se está viendo la macro. Y ahora Nico los va a aterrizar un poco en lo que es COVID, la parte política. Sé que probablemente quieran escuchar algo de cómo estamos viendo el mercado de cartón y después aterrizarlo a la parte de las oportunidades de inversión que vemos en México. Entonces, Nico, si quieres seguir. Perfecto, bueno, gracias Luis. Por el lado del COVID, que creo que siempre, o en los últimos 2 años, pasa a ser uno de los grandes riesgos en la economía. La verdad es que creo que ahora hay buenas noticias, o sea, cuando uno mira un poco la población en México que ya está vacunada, hoy día vemos que aproximadamente o más de un 65% de la población tiene un esquema completo de vacunación, lo que creo que es una buena noticia porque finalmente nos acerca bastante a lo que los expertos llaman una población más inmune. Y de alguna forma cuando miramos lo que está pasando en México o la última ola que nos ha estado afectando, obviamente no estamos ajenos al pic de casos que hemos visto a nivel mundial con el Omicron. Pero las buenas noticias creo que vienen de 3 lados, dado ese porcentaje de población vacunada que hoy día se acerca a la inmunidad. Uno, el nivel de mortalidad es bastante más bajo que lo que hubiéramos pensado, dado el nivel de agresividad en términos de contagio, lo que creo que es una muy buena noticia. En segundo lugar, en los niveles de hospitalización, la verdad es que están bastante más bajos que los que vimos en los picos de otras olas, con mucho más casos, lo que nuevamente demuestra que finalmente la vacunación está teniendo un efecto positivo en términos de inmunidad. Y el tercer punto que creo que es
el más relevante es que finalmente estamos viendo que la movilidad no se está viendo afectada a pesar del alza de casos que estamos viendo. O sea, cuando uno mira el gráfico a la izquierda, la verdad es que, y mira el gráfico anterior, donde llegamos a picos sobre 50.000 casos diarios, uno podría haber pensado que la movilidad se hubiera afectado bastante, pero la verdad es que lo que vemos es que vemos caídas, pero caídas marginales para lo que podría haber sido, lo que creo que el efecto final en términos de crecimiento o de actividad, que de alguna forma es el efecto contrario que uno podría pensar en crecimiento, la verdad es que va a ser acotado y lo estamos viendo en cifras, como decía Luis, por ejemplo, el tema de la ANTAD, donde en enero, a pesar de tener contagios o niveles de casos muy, muy altos, la verdad es que el crecimiento que vimos en la parte de ANTAD en enero siguió siendo muy, muy sólido. Y también otra buena noticia, o sea, en el relativo versus otros países, la movilidad se está afectando menos. Entonces creo que finalmente el impacto que tuvimos en otras olas, dado los casos, hoy día es algo que sí va a seguir siendo un riesgo, pero la verdad es que vemos que el efecto está siendo cada vez más acotado. Por la parte política, donde estamos en una región que tenemos muchos eventos políticos, la verdad es que la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿será que el 2022 va a ser un año de pocas sorpresas específicamente para México? Creo que hay tres eventos relevantes a seguir este año. Uno, el primero es la revocación del mandato. Cuando uno mira el nivel de aprobación de AMLO en torno a los 64%, o sea, muy, muy alto, creo que no hay mucha sorpresa de cuál va a ser el resultado de en términos de la revocación. Entonces, ahí no vemos riesgo o no vemos mayor sorpresa política. El segundo evento, que son las elecciones de algunas gubernaturas en junio, el mercado ya está asumiendo que de las 6 gubernaturas que están en disputa, debiéramos ver que Morena gane entre 4 o 5. Entonces, nuevamente vemos que no debiera ser un evento que te mueva muy fuerte los mercados, o sea, un evento muy disruptivo políticamente hablando. Y el tercer punto que yo creo que es el punto efectivamente a seguir este año es el tema de la reforma eléctrica. Obviamente, y Luis ya hablaba un poco de que el gran riesgo o donde vemos más débil la economía es sin inversión, y creo que la reforma eléctrica no es el gran impulsador finalmente del crecimiento. O sea, es algo que puede generar deterioro cuando uno piensa en crecimiento más mediano o largo plazo. Apunta un sector que es muy, muy estructural para el crecimiento, como lo es el sector eléctrico, el sector energético. Cambiar las reglas del juego creo que podría tener algo de impacto, por lo que sí vemos algo, o el principal riesgo político a seguir durante el 2022 es la reforma eléctrica. La noticia, yo diría que semi-positiva, es que se esperaba que la inicio de discusión o que tuviéramos una conclusión de la discusión de la reforma para el primer trimestre. El gobierno esperaba que tuviéramos una resolución para abril del 2022, y la verdad es que los últimos antecedentes que están saliendo es que finalmente esto va a tener una resolución para la segunda parte del año. O sea, creo que el riesgo, por lo menos en la primera parte del año, es bastante menor en la parte política. Sí hay que estar siguiendo cómo va a ir evolucionando la reforma eléctrica hacia la segunda parte del año. Y en términos, antes de entrar un poco a cómo aterrizamos este view en términos de nuestra estrategia, algunos temas del cartón que quizás nosotros seguimos algunas compañías del cartón que quizás les pueden interesar. Cuando pensamos un poco en términos de catalizadores de crecimiento que tiene la industria, la verdad es que hay un potencial, y lo vamos a ver después numéricamente, en términos de una mayor demanda, en términos de empaque. El tema del e-commerce es claramente uno de los grandes catalizadores. Hemos visto que el e-commerce ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años, por lo que la demanda o la mayor venta por e-commerce te ayuda finalmente a la industria. El tema del reemplazo del plástico, donde finalmente todos los temas más ESG, medioambientales, y el tema de cambiar el empaque a algo más friendly, como lo puede ser el cartón, la verdad es que ha tenido un tema bastante relevante, y creo que también aquí tenemos otro potencial en términos de crecimiento para la demanda. El tema de envase para alimentos también es algo que tiene un potencial, por lo que creo que la verdad es que los grandes catalizadores de demanda o los fundamentales de la demanda están bastante sólidos. En términos de lo que se proyecta, en términos de crecimiento,
están proyectando finalmente que la demanda por cartón crezca en torno al 2%, a un KGR del 2%. Acá pueden ver un poco más desglosado en términos de dónde se está viendo el crecimiento, que cuando pensamos hoy día en una demanda total el 2020 de 171 millones de toneladas, se está proyectando el 2030 a 219 millones de toneladas. Como ustedes saben, es un poco los grandes catalizadores son los que les mostraba un poco en el inicio. Acá Asia va a ser el que va a estar impulsando un poco más el crecimiento por el mayor crecimiento esperado que se espera en esas economías. Y por último, un poco en línea con lo que conversábamos a nivel global, creo que cuando lo aterrizamos a México, los catalizadores, al igual que lo que pensamos cuando pensamos en esta evolución hacia empaque, creo que en México seguimos teniendo la fortaleza o el potencial en el sentido de poder crecer en términos de e-commerce. La verdad es que la penetración en nuestra región y en México específicamente es bastante menor a lo que vemos en otros países más desarrollados, por lo que el potencial de crecimiento está ahí. O sea, lo pueden ver un poco el 2020, es que claramente es un año no tan de tanto diagnóstico, pero sí te puede dar una referencia donde el crecimiento de ventas en Latinoamérica fue bastante mayor que en la otra región, porque la penetración es menor, por lo que creo que el potencial que hoy día vemos a nivel mundial del traspaso a empaque, del tema del plástico a cartón, de la evolución a e-commerce, creo que es un potencial que va a seguir ahí. Para México está bastante interesante. En términos de temáticas de inversión, cómo aterrizamos un poco lo que comentaba Luis en términos de la parte macro, y la pregunta un poco cuando lo llevamos a los activos de renta variable primero, vimos un 2021 con muy buenos retornos en la parte de equity locales. La verdad es que tuvimos el IPC rentando en torno al más de un 24%, un muy buen retorno. Creo que nadie se esperaba que se diera un tan buen año para México, porque existía incertidumbre en cómo se iba a dar la recuperación, que como mostró Luis, finalmente fue una recuperación bastante sólida, lo que nos hizo que el retorno del 2021 fuera muy bueno para el mercado local, mejor que los mercados emergentes, bastante en línea con mercados desarrollados, lo que creo que fue una sorpresa positiva. Y cuando pensamos en el 2022, si este rally va a seguir, lo que vemos es que finalmente todavía existe un catch-up importante en términos de por hacer. O sea, sí, el 2021 fue muy bueno, pero cuando miramos una serie muy larga, todavía vemos que el mercado está bastante rezagado versus otros mercados, como lo pueden ver en la gráfica de la derecha. México anualizado ha tenido un retorno en torno al 5,8%, cuando por ejemplo mercados emergentes han tenido retorno en torno al 10%, por lo que todavía el catch-up está ahí. Y cuando analizamos un poco el buen retorno que vimos el 2021, hay un punto donde vemos que sí fue un muy buen retorno para el mercado, pero hubo mucha divergencia de retorno. Es decir, por ejemplo, compañías large cap como un América Móvil, como un Walmex, tuvieron retornos en torno al 50%, 35%, lo que obviamente sí impulsó de gran manera el retorno del IPC, porque son acciones que en conjunto pesan en torno al 25%, pero todavía seguimos viendo oportunidades muy interesantes, como les voy a mostrar después, con valorizaciones muy atractivas, por lo que creo que sí vemos que el mercado rentó muy bien, pero la verdad es que todavía seguimos viendo oportunidades y valorizaciones en escoger esas compañías que todavía siguen habiendo espacio para tener un muy buen retorno. Y como les decía, vemos todavía que se sigue habiendo que tengamos un buen año para el mercado. Cuando analizamos valorizaciones, todos los mercados hoy día se encuentran con niveles con premio versus su historia. Y la verdad es que lo que vemos en México, y no solo en México, sino que en la región, es que hoy día los mercados en México están transando en línea o bajo la media histórica. Entonces, versus el relativo, México tiene valorizaciones atractivas, lo que creo que en un contexto de valorizaciones altas, la verdad es que México se ve bien. También cuando analizamos un poco la historia, vemos que México en Price to Book, por ejemplo, transaba históricamente a premio, hoy día transa con descuento versus otros mercados. Creo que hay un tema de divergencia en términos de que las compañías growth han tendido a tomar mayor peso en estos índices, pero la verdad es que nosotros vemos que
no es tan justificado que hoy día estén todos los mercados transando con premios y nosotros versus con descuento, por lo que ahí vemos una oportunidad en el relativo que México se sigue viendo bien. Acá creo que es la noticia más positiva que vemos, el tema de las utilidades. Este para mí ha sido el gran catalizador que ha tenido la bolsa durante el 2021. Hemos tenido correcciones al alza tuvimos corrección al alza durante todo el 2021. Cuando uno se para en el segundo trimestre del 2021, los resultados en general salieron sobre las estimaciones de las compañías, sobre las estimaciones del mercado. El tercer trimestre nuevamente tuvimos en general sorpresas positivas. El cuarto trimestre, lo que llevamos hasta ahora, que va a más de un 70% de las compañías fuera, en términos de que ya reportaron, también hay algo de sorpresas positivas, por lo que creo que este ha sido el gran catalizador. Y cuando uno piensa en el 2022, vemos que todavía con los guidance que están entregando las compañías, el mercado todavía sigue bastante conservador. Entonces, el catalizador que para mí fue el gran catalizador el 2021, vemos que el 2022 esto debiéramos seguir viendo correcciones al alza, lo que debiera ser nuevamente un impulsador del mercado. Y cuando conversábamos un poco al principio, que es el gráfico a la izquierda, que México sí se va a acelerar y vamos a ver un México creciendo en torno al 2,5%, la buena noticia es que las utilidades hoy día de las compañías no solo dependen de México, sí, hay un 50 o 60% de las utilidades que vienen de México, pero tenemos más de un 40% o en torno a un 40% de las utilidades que vienen de fuera de México. Entonces, sí nos importa la parte local, pero también estamos muy expuestos a la parte global que va a seguir con buenos crecimientos a pesar de una desaceleración a nivel global. Y como les decía, la utilidad es una muy positiva sorpresa, una sorpresa muy positiva. Lo vemos que cuando miramos las cifras del tercer trimestre del 2021, vemos que la economía no se ha recuperado a niveles prepandemia, pero lo que vemos en las compañías es que la recuperación ha sido mucho más rápida de lo esperado. Y vemos que hoy día en promedio las compañías están un 20% sobre en términos de EBITDA sobre lo que fueron los resultados pre-COVID, lo que creo que esto no estaba incorporado a principio de año, esto era algo que se esperaba muy lejano, y la verdad es que ha sido una sorpresa muy positiva, y vemos que hoy día, para llevar los números, un 83 o más de un 80% de las compañías del IPC están sobre los niveles pre-COVID, lo que creo que es una noticia muy positiva, y vemos que lo que está a la izquierda, que es lo que no está a niveles pre-COVID, como lo pueden ser un OMA, un Alsea o un COF, estamos proyectando que ya en la primera parte del 2022 vuelvan a niveles pre-COVID, por lo que creo que nuevamente acá es un muy buen reflejo de que los performances de las compañías están andando muy, muy bien. Después, cuando uno piensa en un escenario de alzas de tasa, un poco lo que estamos viendo en términos de inflación, de que los bancos centrales en general, tanto en mercados emergentes como lo está haciendo la Fed, estamos en un periodo donde están reaccionando con alzas de tasa. Creo que hay dos temas que donde de alguna forma es correcto posicionarse cuando uno piensa en este contexto. Uno es compañías cíclicas, o sea, cuando uno habla de alza de tasas, compañías cíclicas son las que se benefician, y compañías cíclicas como bancos son los sectores que más se ven beneficiados. De alguna forma acá pueden ver cómo ha sido nuestra evolución en términos de nuestra estrategia. Nosotros seguimos manteniendo un posicionamiento más cíclico, con una exposición alta en bancos, aprovechando eso, como les comentaba, el tema de alza tasa, sí calibrando algo el riesgo en términos, y creo que es interesante cuando uno piensa en una estrategia de renta variable y en un escenario de menor crecimiento, con ciertos riesgos geopolíticos como estamos hablando, creo que tomar un posicionamiento calibrando el riesgo entre cíclica y no cíclica en compañías que se ven bien, creemos que es el posicionamiento correcto. Compañías no cíclicas como lo pueden ser un Gruma, un Bimbo, donde en general los números han venido muy buenos, con valorizaciones que se siguen viendo bien, con indicadores en términos con alzas de precios que en general han sorprendido positivamente al mercado, que han logrado traspasar el alza de costo de materia prima. Es decir, mantener una ciclicidad, pero calibrando un poco el riesgo con compañías no cíclicas que se ven bien. La verdad es que nosotros creemos que es el posicionamiento correcto. Y por último, cíclicas en la parte de renta variable, o sea, en términos de alza de tasa y value. O sea, el alza de tasa hace que veamos los mercados moviéndose de growth a value, y en ese contexto nosotros creemos que estar en compañías más value, como les comentaba, hay mucha divergencia en términos de sectores más
como el mercado lo interpreta, como más growth, como lo puede ser un Walmex, a tu muy buen performance del 2021, un mal inicio del 2022. Entonces, creemos que estar en esos dos temáticas de inversión en términos de renta variable, de ciclicidad, más expuesta en banco, con compañías no cíclicas que te den el complemento en compañías value, es para nosotros finalmente la estrategia que debiera pagar el 2022 en un contexto de alza de tasa. Y por último, antes de entrar un poco a la estrategia de renta fija, el tema de que siempre es un potencial que hoy día vemos en la parte de renta variable, es el tema del flujo. O sea, hoy día cuando miramos la inversión extranjera como porcentaje en acciones mexicanas, está en niveles bastante más bajos que la historia, por lo que hay un potencial importante. El tema de Afores también tiene una exposición bastante baja, por lo que aquí hay un potencial que si es que se dan ciertos puntos como que te acompañe la región, que veamos una parte política, como lo decíamos, como lo comentábamos, sin tanta sorpresa, y en el relativo que en México en este contexto se siga viendo tan bien, en el sentido de ser un mercado value, dentro de lo emergente se vea bien posicionado, creo que este podría ser uno de los grandes catalizadores en el mediano plazo. Hoy día hay ciertas cosas que creo que hay ciertos riesgos que tienen que pasar para que veamos este catalizador, pero siempre va a ser un potencial importante. Después, cuando pasamos un poco al tema de pensando en renta fija y moviéndonos un poco hacia esa clase de activos, vemos que el gran tema que hemos tenido a principios de año ha sido los diferentes anuncios de la Fed. Hemos visto que el Treasury pasó desde cierre del 2021 de estar en 1,5% a 2%, a algo de corrección hemos visto en el Treasury de 10 años por el tema geopolítico que obviamente hace moverse activos de menos riesgo, pero en general hemos visto que esto ha sido esto es lo que los movimientos de la Fed o los anuncios de la Fed han sido lo que te ha finalmente movido toda la clase de activos, y aquí lo que se ve finalmente es que las presiones inflacionarias te han hecho que veamos una Fed reaccionar más agresivamente a principios de año, y hoy día lo que vemos en el mercado que ya se está proyectando entre 6 a 7 alzas para el 2022, lo que cuando uno mira en diciembre esto no está incorporado. Entonces, estos movimientos de política monetaria ha sido el gran movimiento en términos de renta fija y lo que finalmente te ha hecho la rotación de activos alrededor del mundo. Y cuando miramos un poco cómo lo interpretamos esto a México, creo que obviamente en la Fed, al estar moviéndose más agresivamente en alzas de tasa, o que el mercado ya te esté proyectando alzas de 7 alzas para este año, obviamente esto te incrementa la presión en Banxico. Te lo incrementa porque tiene que cuidar la moneda, es necesario cuidar el tema de inflación, por lo que cuando miramos un poco qué es lo que ha pasado con Banxico, ya vimos la última reunión donde se decidió una alza de 50 básicos, llevar la tasa de 5,5 a 6%. Creo que es una muy buena indicación cuando uno piensa en términos de qué tan estructurados están o qué tanto van a seguir a la Fed finalmente para cuidar un poco los temas de inflación, el tema de moneda. Y la verdad es que uno de los grandes riesgos, uno de los grandes miedos que existía con el nombramiento de Victoria era cómo un poco iba a actuar la nueva gobernadora de Banxico, cómo iba a actuar en su primera reunión. Y el haber votado por alzas de 50 básicos creo que es una muy buena señal de que finalmente están cuidando bastante el tema, y Banxico está siguiendo bastante lo que hoy día está pasando en la Fed, lo que creo que nuevamente es una muy buena señal y es en el sentido correcto donde debieran moverse las tasas. Hoy día cuando miramos, y creo que es una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿cómo interpretamos hoy día el peso? Y la verdad es que pensar en que el peso se mueva en torno a los 20, nuestra interpretación es que hace todo el sentido. O sea, cuando miramos los diferenciales de tasa, lo que les decía, o sea, que el hecho que Banxico se esté moviendo en la dirección correcta, cuidando el tema de inflación, obviamente protege bastante la moneda, y cuando hacemos la interpretación de diferencial de tasa y la matemática más financiera, el mantenerse alrededor de los 20 es el número que nosotros creemos que se deberá dar durante el año. Obviamente pensar en que de repente podemos tener periodos de 21, 21,5 por ciertos eventos podría darse, pero pensar en un rango entre 20 y 21 creemos que hace todo el sentido cuando uno mira las tasas. Eventos políticos como la reforma eléctrica podría ser algo que te podría mover el peso,
pero si es que sacamos los eventos políticos, lo que hoy día vemos en términos de tasa es que finalmente el 20 hace todo el sentido. La inflación creo que no estamos ajena a lo que hoy día estamos pensando, o sea, lo que estamos viendo a nivel mundial. Vimos inflaciones en el 2021 cerrando a niveles históricamente altos en Estados Unidos, en UK, en mercados emergentes. Acá en México cerramos con una inflación en torno a algo bajo los 7,4%, y finalmente vimos que las correcciones se fueron haciendo al alza durante el año. Y como les comentaba, Banxico está reaccionando ante estos eventos de la Fed, ante estas presiones inflacionarias, y vemos que las tasas de referencia, lo que nosotros estamos proyectando hacia el cierre del año, estamos hablando, esto obviamente ha venido evolucionando en las últimas semanas, porque los mercados se han movido muy rápido y hemos tenido ciertos anuncios de nuevos datos de inflación, pero hoy día estamos proyectando que veamos la tasa de México cerrando en torno a 7,5-8% para cierre de año, que está bastante en línea con lo que hoy día hemos incorporado en los swaps de tasa. Entonces, obviamente, es un escenario para la parte de renta fija más desafiante. Los datos de inflación hay que estar siguiéndolo de cerca. Creemos que el evento de la Fed en marzo es el evento a seguir en renta fija, un poco porque te va a dar la señal de hacia dónde se va a mover, cuánto va a ser, qué tan agresivo va a ser en términos del primer alza que va a llevar a cabo la Fed. Entonces, está desafiante. La buena noticia es que cuando miramos un poco en términos de clasificación de riesgo, la parte de México, vemos que el no dar ayudas fiscales, finalmente lo que te generó es que el déficit público, que hoy día cuando lo comparamos contra la región, la verdad es que vemos un México bastante bien parado, lo que finalmente es una buena noticia. Ya les comentaba Luis que finalmente la ayuda fiscal terminó siendo los niveles de remesas que entraron, pero esto es una buena foto, da por perspectivas positivas en el sentido de que no vemos un riesgo de downgrade en el corto plazo a la parte soberana, lo que nuevamente es algo o una señal positiva. Y cuando pensamos en ese escenario donde vamos a seguir viendo alzas de tasa, creo que todavía hay riesgos de inflación, pensando hoy día, cómo está el petróleo y ciertas cosas que están pasando en el mundo donde las inflaciones todavía no están cediendo. En ese escenario de tasas desafiante, vemos la parte de deuda corporativa bastante atractiva. O sea, hoy día hay que considerar de que la parte de deuda corporativa mexicana está bastante indexada a tasa variable, lo que finalmente en un escenario de alzas de tasas, la verdad es que te protege bastante, como lo pueden ver en esta gráfica, en periodos de alzas de tasas, como lo podían ser el 2016, 2017. La verdad es que el retorno del fondo fue de la parte de deuda corporativa, que acá lo estamos reflejando en nuestra estrategia. La verdad es que fue bastante positiva. Vemos que en periodos, por ejemplo, como un 2021, donde empezamos a ver ese escenario, nuevamente tuvimos retornos bastante buenos, por lo que creo que en este contexto de alzas de tasas, lo que conversábamos un poco esperando la FED en marzo, la parte de deuda corporativa es una asset class que hace todo el sentido y se ve bastante bien. En general vemos que también nuevamente que la parte corporativa tiene mucha diversificación, vemos buenas clasificaciones de riesgo en la parte corporativa, por lo que vemos una clase de activos donde en general hay mucha tasa variable, lo que te protege en estas alzas de tasa, y por otro lado vemos la situación de las compañías, las clasificaciones de riesgo bastante sólida. Entonces, en este contexto de tasa es una asset class que no hace bastante sentido. Y cuando pensamos en deuda Uber, que es el activo finalmente más líquido, creemos que todavía podemos ver en el corto plazo ciertos ruidos, porque vamos a seguir viendo alzas de tasa. No vemos que la inflación vaya a ceder en la primera parte del año, por lo que todavía las noticias van a empezar a ser negativas para los movimientos de tasas, pero cuando empezamos ya a mirar la parte más larga de la tasa, más larga de la tasa, o sea, una tasa de 10 años, ya bastante de lo que nosotros esperamos en términos de alzas de tasas, a pensar, como les decía, ya hoy día vemos que las tasas están incorporando 8,25 para febrero del 2023, entonces eso mucho te dice que ya está bastante incorporado. Entonces creemos que es una clase de activo donde ya para la segunda parte del año, cuando terminemos con estos ruidos,
veamos que se empieza a ver más atractivo empezar a entrar a tasa fija. Yo le diría, por último, como conclusión, como les comentaba Luis, vemos dos México en términos de actividad, una desaceleración importante en términos de una desaceleración importante para el 2022, pero sobre la región vamos a seguir, nuestro principal socio comercial está creciendo menos, pero va a seguir creciendo a tasa importante, lo que creo que es una buena noticia. Los riesgos siguen siendo el tema de los semiconductores, o sea, que eso se prolongue más de las expectativas es uno de los riesgos cuando uno piensa en producción. El tema del COVID hoy día se ve con menor efecto negativo en la economía, lo que creo que es una noticia positiva. Y cuando esto lo llevamos a la estrategia, seguimos positivos en la parte de renta variable mexicana, como les decía, las utilidades están sorprendiendo positivamente al mercado, vemos que las valorizaciones se siguen viendo atractivos, en un contexto de movimientos de growth a value, la parte de México de acciones se sigue viendo muy atractiva, y vemos que la parte política, que uno de los grandes riesgos que te ha dado la volatilidad en la parte de renta variable en la TAM y en el mundo, la vemos con pocas sorpresas del 2021. Entonces la parte de renta variable estamos positivos, en la parte más de deuda, como les decía, una primera parte del año que debiera ser desafiante, hay que seguir de cerca la parte de la Fed. En marzo, la expresión inflacionaria o los datos de inflación hay que estar siguiéndolo de cerca, porque qué tan transitoria va a ser la inflación, creo que es la gran incertidumbre que hoy día existe. Los mercados están esperando que hagamos una desaceleración para la segunda parte del año, pero la verdad es que las cifras que hemos visto a principio de año no demuestran eso. Entonces, hay que seguir de cerca, y un buen refugio, como les comentaba, para estar expuesto en términos de deuda a las alzas de tasa. Seguimos pensando que son los bonos corporativos con buenos niveles de endeudamiento de las compañías, no vemos mayor riesgo de default o un porcentaje muy alto de default en el corto plazo, con retornos que debieran estar, hoy día lo vemos más del 8%, por lo que creo que nuevamente se ve bien la parte corporativa, y esperando un poco un buen punto de entrada para ya entrar a la parte más líquida, como lo puede ser la parte Uber, cuando veamos que finalmente los datos de inflación, el tema de las alzas de tasas, los anuncios de la Fed se empiezan a calmar, porque hoy día sí estamos viendo que ya bastante de esto negativo en torno a la tasa está bastante incorporado en las tasas más largas. Y yo diría que eso es por nuestro lado. No sé si hay alguna pregunta, comentario. En un momento se inicia el ingeniero Farfán. Me parece que sí tiene unas preguntas que hacerles. Permítanme un segundo. Pues caray, Nicolás, qué gusto, muchas gracias por la plática, muy interesante obviamente. Mauricio, gracias por facilitarnos esta alternativa. Como pueden notar, aquí tenemos ya los datos de Mauricio, como parte de Family Officer, Arturo también, y pues muchas gracias sobre esto. Entonces, no sé si podemos entrar a preguntas y respuestas. Le pediría a la gente que si, por favor, a través del chat pueden poner preguntas, o igual si consideran abrir el micrófono. Yo tengo aquí unas preguntas que me llegaron por correo que quisiera yo comenzar con alguno de ustedes y van viendo cuál me puede contestar, ¿no? Creo que todos estamos muy conscientes que América Latina es un foro, es un espectador que está viendo qué está pasando en México, y que además su opinión es importante para todos nosotros. ¿Cuál es la opinión de ustedes de cómo está viendo a México los demás países de América Latina? Porque si vamos a España, pues ya ven lo que dicen, y hay otros que pues tienen sistemas muy similares a los de México. Entonces, ¿cuál es su posición si estamos entrando a la parte económica financiera, no? Sí, perfecto. Mira, Sergio, yo te respondo esa pregunta. Cuando uno mira el relativo a la región, que creo que siempre es un punto importante, hay dos cosas que yo creo que son bastante importantes. O sea, lo primero
es cuando pensamos en crecimiento. O sea, como comentaba Luis, vamos a ver una desaceleración global, ¿sí? En términos de crecimiento, vamos a ver una desaceleración inclusive mayor en los mercados emergentes, que se van a estar demorando más en términos de volver a los niveles pre-COVID, y vamos a ver un 2022 con los mercados desarrollados creciendo más, y cuando aterrizamos eso a la TAM, finalmente el deterioro en términos de crecimiento en la TAM va a ser aún mayor. Con esto me refiero es que si nosotros esperamos que México crezca un 2,5, que suena a una desaceleración importante, cuando pensamos en nuestros mayores o en nuestros peers relativos en la región, vamos a tener, por ejemplo, un Brasil creciendo entre 0 y 0,5%, un Chile que va a estar creciendo bajo el 2%, una región como un todo que va a estar creciendo el 2%. Entonces, primero en términos de crecimiento, México se ve mejor que la región, lo que creo que es una noticia bastante positiva. Y lo segundo, que es algo que le ha dado bastante volatilidad a los mercados y es de alguna forma lo que podemos interpretar qué es lo que ha pasado en Latinoamérica en los últimos años, en la parte política. Porque la parte corporativa, cuando uno mira las cifras en términos de resultados en los diferentes mercados, por ejemplo, un Brasil, un México, un Chile, la verdad es que los resultados corporativos han sido muy, muy positivos. Pero hemos tenido una parte política que no te ha acompañado finalmente a ese sentimiento del inversionista. Y lo que vemos en la región es que, por ejemplo, en Brasil tenemos elecciones en este año. Tenemos en Colombia tenemos elecciones en mayo de este año. Tenemos definición de una nueva constitución en Chile este año. Y como les comentábamos en un principio, en la parte política este año en México, sí, el tema de la reforma eléctrica hay que seguirla, pero no vemos ningún evento político adicional que te pueda mover tan fuerte los mercados. Entonces, en la parte económica, vemos que vamos a estar creciendo más que la región, lo que, lo que yo creo que es una noticia positiva. Y lo segundo es que en la parte política, que es lo que te ha dado la volatilidad a los mercados, la verdad es que vemos un año bastante tranquilo en el relativo a la región. Y yo añadiría, Sergio, al que decía Nicolás, de un post-vende afuera, tú mencionabas España, claramente en ese sentido, pero si yo te diría, el resto de la región, cómo nos está viendo, ha cambiado mucho en los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque con la posesión de la actual administración, al principio éramos de los pocos países relevantes de Latinoamérica que hizo un giro brusco hacia la izquierda, hacia tal vez algo de debilitamiento de las instituciones, un discurso un poco más populista, cuando hace 3 años la región estaba viviendo momentos en donde tal vez el centro derecha era el que al final del día persistía, ¿no? Haces la película hacia adelante 3 años después y hoy toda la región está yéndose hacia la izquierda y los que no se han ido, caso Colombia, trae elecciones en 2 meses que probablemente haga que se vaya también para la izquierda. Brasil hablando de Lula, Chile ya se comentó, Ecuador, Argentina allá están desde hace rato, en particular Argentina. Entonces, en ese sentido ahorita, ¿cómo se ve México? Se ve como un gobierno de izquierda, como un gobierno con un discurso populista, pero dentro de lo que hay de la región, ese discurso no se ha traducido afortunadamente una destrucción total de las instituciones. Sí, hay desconfianza del inversionista ante México, pero como les decía al principio, son 31 billones de dólares que entraron en inversión extranjera directa. Al final del día, la cercanía con Estados Unidos casi que es como cuando las compañías petroleras se van a África o a sitios en donde la institucionalidad no es buena, pero se van porque allá están los recursos. Igual acá en México, traemos un tratado de libre comercio, traemos a nuestro socio comercial al lado nuestro. Esa es una ventaja competitiva que es irreemplazable y que al final del día el presidente no ha buscado reformar toda la Constitución, sino partes de ella donde ideológicamente él quiere. Sí ha habido debilitamiento de las instituciones, pero algunas claves como el Banco Central, Banjico, no se ha debilitado necesariamente, ¿no? Y al final del día, pues ahí va la economía. Tal vez no sean los mejores 6 años que tenga México, pero versus lo que se pensaba hace 3 años, oye, este va a ser el siguiente Venezuela, pues no se ve al presidente
López Obrador perpetuándose él en el poder. Chance y Morena trae muy buenas oportunidades dentro de 2 años que hayan elecciones, pero hoy se ve dentro de lo incierto que siempre ha sido Latinoamérica, de lo más cierto. ¿Sí? Como mencionaba Nico, este año no hay elecciones relevantes, el resto de la región sí las tienen en ese sentido. La verdad es que es el único país en Latinoamérica que depende directamente de lo que ocurre en Estados Unidos. Crecimos el doble de lo que esperábamos, simple y llanamente pues por Estados Unidos. El resto de la región no tiene eso, el resto de la región depende más que todo de China y de commodities en su aparato de exportador. Entonces dentro de todo, te diría, dentro de un baile de feas, a veces se dice, nosotros somos la más bonita dentro de eso, hoy en día, lo cual no era el caso hace 3 años. Pregunta sería, ¿eso impacta económicamente, financieramente en México o no? ¿Cómo es la relación ahí bionívoca que existe en la parte monetaria? Mira, si en la parte monetaria, te diría yo, la política monetaria, son varios aristas. La política monetaria de México está altamente atada a lo que ocurra con la política monetaria en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Un poco lo que mencionaba Nico, si la Reserva Federal decide embarcarse en una subida de tasas muy agresiva, muy probablemente Banxico se va a embarcar en la misma. ¿Por qué? Por la necesidad de proteger de cierta manera la relación comercial y proteger un poco la volatilidad asociada que traiga el tipo de cambio. La realidad es que las economías están muy interrelacionadas e igual manera los mercados financieros. Si vemos un poco lo que termina ocurriendo es que al final del día, obviamente lo que impacta en Estados Unidos a nivel de mercados de capitales nos impacta también a nosotros, ¿no? De menor medida, pero nos impacta en ese sentido. Y yo te diría que a nivel económico es bastante claro. La mitad de nuestra economía es exportación, 50% del PIB son exportaciones y el 80% de esas exportaciones van a Estados Unidos. Y no solo van a Estados Unidos, sino que la gran mayoría son productos intermedios. ¿Qué quiere decir? Que para producir el producto final en Estados Unidos necesitas el input de México a fuerza, ¿no? Entonces, de cierta manera, como dice el dicho en inglés, as the US goes, Mexico goes, y es cierto en la parte industrial, pero a veces la gente no se da cuenta y por eso quisimos darle este perfil un poquito diferente a la presentación para que viera, sí, no hubo estímulo fiscal, pero hubo muchísimas remesas. Eso es otra manera en donde Estados Unidos de cierta manera nos contribuye, ¿sí? Pero hay múltiples maneras. Turismo, no lo hablábamos tan en detalle, el 50% de los turistas internacionales que llegan a México en un año en particular vienen de Estados Unidos, otro 20% viene de Canadá, ¿no? Entonces digamos que la integración que tenemos a nivel económico, a nivel cultural, a nivel de fronteras y a nivel de mercados es tan alta que no la tienen otros países, y eso es una ventaja. Sí, hablamos español como el resto de la región, pero traemos dinámicas de crecimiento totalmente diferentes. Si tú miras nuestros países en Latinoamérica, el nivel de exportaciones que es commodities de cualquier tipo, llámalo metales o llámalo petróleo, estás hablando de 30, 40, 50, 60% de las exportaciones siendo commodities. En México es solo el 8% y un poco diversificado entre petróleo y algo de metales, ¿no? Es una economía totalmente manufacturera y esa ventaja, te diría yo, no se nos va a ir de la noche a la mañana, llegue AMLO o no llegue AMLO, porque no solo traemos la cercanía al Tratado de Libre Comercio, sino la mano de obra calificada para surtir el mercado americano, ¿no? Estás en mute, Sergio. Estamos hablando de ingreso pero tengo una pregunta que va sobre el costo. ¿Cómo afectan los costos entonces, materias primas, energía, a estos resultados corporativos de 2022 que están platicando? Sí, Nico, no sé si quieres tomar esa. Sí, yo tomo esa. Mira, la verdad es que lo que hemos visto, o sea, como les mostraba en la gráfica de la parte renta variable, la verdad es que los resultados corporativos han sido muy, muy positivos, a pesar de las presiones de costos que ya el 2021 impactaban de manera muy fuerte a las compañías en México. Creo lo que finalmente se ha demostrado con esto, que a pesar de tener costos o incrementos de costos muy duros, las compañías han logrado traspasar bastante de esto en términos de precio. Vimos un Gruma, por ejemplo, subiendo alzas de precio muy duras. Obviamente esto se refleja en la inflación. Un Bimbo subiendo alzas de precio. En la parte de cemento ya están anunciadas ciertas alzas de precio. Entonces creo que finalmente
Lo que hay que preocuparse es estar en industrias donde veamos que el poder traspasar a precio estos incrementos de costos se puedan dar. Lo que se ha demostrado en las compañías mexicanas, a excepción de algunos casos, como les podría decir un Kimberly, por ejemplo, que está más efecto a lo que puede ser el incremento de las fibras y tiene menos potencial para subir precios, lo que vemos en las otras compañías y en las otras industrias es que en general el alza de costos se ha logrado traspasar a precio, lo que se ha traducido en márgenes bastante estables versus los años anteriores, que fue una sorpresa bastante positiva, dado lo que esperaba el mercado por estos incrementos en costos. Y mucho de lo que ya vemos de alzas de precios del 2021 es para protegerse finalmente para el 2022. Entonces, gran parte de estas alzas de precios que vimos el 2021 se va a ver reflejado en un 2022 que vamos a seguir viendo los márgenes protegidos en las diferentes compañías. Estás en mute, Sergio. Otra pregunta que tengo aquí por correo. ¿Les preocupa la deuda corporativa mexicana, dado los eventos de default que estamos ahorita viendo en la historia? Yo puedo responder esa si quieres, Luis. En la parte, claro, hay cierto miedo cuando uno mira la historia de ciertos eventos de default que han afectado a la deuda corporativa. Pero la verdad es que cuando miramos un poco, y lo que les comentaba cuando hablábamos de deuda corporativa mexicana, la verdad es que vemos los balances de las compañías bastante sanos. Vemos que cuando uno piensa en default para Latinoamérica o para México, la verdad es que el porcentaje de compañías que las expectativas de default están entregando es que es muy bajo. De hecho, esto yo creo que se ejemplifica mucho, que cuando miramos, que creo que es interesante verlo acá, cuando miramos el 2020, donde podríamos haber pensado que fue un año muy difícil para las compañías, dado todo el escenario de COVID, dado las restricciones, la verdad es que llevándolo a número, el retorno de la deuda corporativa mexicana siguió siendo muy positivo. Entonces creo que cuando uno mira la historia, no es representativo de lo que hoy día está pasando. Los balances de las compañías están sanos, los resultados de las compañías han venido mejorando, lo que se ha traducido en mejores flujos de las compañías. Vemos, como les comentaba, las clasificaciones de riesgo que en general están bastante sanas, entonces no vemos mayor riesgo ahí. Sí hay ciertos casos puntuales como lo pueden ser las financieras no bancarias, que creo que es un sector que hay que estar siguiendo de cerca, por lo que ustedes saben que está pasando con crédito real, con que se cierre el mercado dado el ruido o el riesgo que hoy día vemos en compañías que están incumpliendo, pero en general vemos que las compañías hoy día están bastante sanas y lo que vemos en términos de pagos y de retorno es que en la deuda corporativa mexicana nos sentimos bastante tranquilos con lo que estamos viendo. Tengo aquí una buena pregunta que tiene que ver con la presentación, que si la van a compartir. Que si tienen, sí. Que si hay algún dato que no les moleste o alguna condición que puedan tal vez arreglar para compartir la presentación. Sin ningún problema, Sergio. Digamos, a través de les estaré compartiendo la presentación. Y también comentan, la presentación va a estar dentro de nuestro portal en un día, en un par de días, y pues obviamente también vamos a ver si la subimos a Facebook, Nayeli. Por mientras, la pueden consultar ahí. Tengo una última pregunta que aquí me aparece, en particular, ¿cuáles son, cómo ustedes prácticamente como Compass Group pueden involucrarse con una empresa o con una persona y ayudarnos para poder aprovechar esos conocimientos y tener, como lo pone en el título, ¿no? Unas finanzas sanas o las mejores finanzas que pueda haber en 2022? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo lo hacen? Muchas gracias, Sergio. Sí, esta intro, nada más no sé por qué no puedo desbloquear mi video. Sí, la Compass Group trae pues las mejores soluciones del mundo a las personas físicas y morales, a las empresas, a las personas, etcétera. La verdad es que Compass Group está en una constante búsqueda de traer los mejores productos a nivel mundial, los mejores productos a nivel mundial hacia México y Latinoamérica. En la parte de empresas o corporativas,
pues esta experiencia tanto de los analistas o de las personas que manejan como Luis o como Nico, que manejan nuestros portafolios, pues las trasladamos a portafolios de fondos de pensiones, por ejemplo, de cajas de ahorro, fondos de ahorro y tesorerías, ¿no? Entonces, prácticamente esta partecita de cada tipo de activo que vimos de manera general hoy, pues se traduce a rendimientos o a rendimientos exitosos en el mediano y largo plazo, que es lo que busca Compass Group. En la parte de personas físicas, yo te diría, hay dos variantes interesantes, ¿no? Obviamente la persona física o la persona que quisiera abrir una cuenta en Compass Group, tanto en términos locales como en términos de custodia en Estados Unidos o cualquier tipo de activo, desde fondos privados, interesantísimos, fondos que se desligan un poco del comportamiento de las acciones o de los mercados públicos, tanto en acciones como en crédito privado. La verdad es que tenemos una variedad de cosas súper interesantes, muy novedosas y que seguramente en el futuro estaremos agregando varios productos interesantísimos. La verdad es que los mercados financieros evolucionan, son muy rápidos, en comparación hace algunos años o varios años. La verdad es que las opciones de inversión eran muy pocas, y no había gran forma de diversificar. Hoy en día yo diría que Compass Group trae un portafolio de activos súper interesante para poder diversificar y estar a la vanguardia en este tipo de productos, Sergio. Muchas gracias por la pregunta. No, al contrario, pues no sé si por mi parte son todas las preguntas que tengo. No sé si alguien quiere abrir el micrófono, y si no, pues ya darles a ustedes la palabra para que cierren este tema tan interesante que acaban de abrir, que creo que a todos nos compete y pues involucra pues, a toda Latinoamérica, ¿no? No sé si hay algo más, si no, pues si quieren cada uno de ustedes dar su cierre de exposición, por favor. Pues sí, yo creo que por nuestro lado nada más agradecerle, Sergio, a ti y a todos los participantes por tomarse el tiempo. Y como decía Mauricio, ojalá en el futuro podamos encontrar caminos que nos comuniquen y poder seguir dándoles, digamos, este tipo de valor agregado, este tipo de charlas hacia adelante, ¿no? Entonces, solo de parte mía, de Nico y del equipo nuestro, agradecerles esa parte y pues que se sigan cuidando, ¿no? No sé, Mauro, si tengas algunas palabras finales. Si quieren poner sus datos al final para la última diapositiva. Sí, y yo nada más agregaría, Sergio, la verdad es que este tipo de pláticas que da el equipo de Luis son muy útiles para la toma de decisiones. No solo, obviamente aquí estamos un poco sesgados hacia la parte de inversiones, que pues es nuestra especialidad, pero también a la toma, ayudamos a que esta toma de decisiones en general, pues las empresas tengan información de primera mano. Los mercados financieros y económicos cambian todo el tiempo y la verdad es que esta retroalimentación hacia nuestros clientes o potenciales clientes o gente o a las personas que damos estas pláticas, pues debe ser constante, ¿no? Por este cambio y por constante evolución de los mercados. Entonces, pues estamos para ayudarles. Las dudas que tengan respecto a la presentación específicas de si no las pudieron hacer en la plática, pues adelante, somos todo oídos, con mucho gusto. Si nos escriben o nos mandan un mail o con mucho gusto nos echan una llamada, con gusto las solucionaremos. Y obviamente también en caso de estar interesados en el caso de algún servicio que nosotros podamos ofrecer. No queda nada más que agradecer mucho la invitación. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias, Sergio, por las atenciones y a la ANFEC y a los que estuvieron hoy o que nos dieron su tiempo. Quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta o inquietud. Mira, por nuestra parte, agradecerles a todo el grupo de Compass Group, a Nicolás, a Luis, a Mauricio, muchas gracias. Muy interesante la plática, creo que nos quedó ganas de seguirla.
y pues vamos a darle un tiempo después. Por parte del ANFEC, tu servidor Sergio Farfán, Nayeli Gómez, mi asistente, les damos gracias y pues les deseamos que tengan una excelente tarde. Por parte de las comisiones, la Comisión de Comunicación Técnica, la Comisión de Relaciones Industriales y la Comisión de Mercado, pues son áreas que trabajan fuertemente en estos temas y pues son industriales abocados de cartón corrugado para seguir con esto. Muchas gracias entonces a todos los que nos asistieron y pues estamos para el siguiente martes para que tengamos una plática igual de interesante para todos nosotros. De parte de nosotros, gracias y pues hasta luego entonces. Gracias. Muchas gracias.